Ya estamos, queridos amigos, una nueva emisión de la Biblioteca Ufológica, la novena de la cuarta temporada ya, y estamos siempre junto a Sergio Sánchez, quien ahí se está preparando un brebaje. ¿Cómo está, Sergio? Muy buen día. Hola Diego, ¿qué tal? Muy contento de estar en un nuevo capítulo. Efectivamente, aquí estamos ya preparándonos para caso distinto del tuyo, para combatir en algo el calor, la canícula. Vamos a reunir esas dos energías de la naturaleza para hablar de un libro que miraba incluso más allá de la naturaleza para intentar explicar algunos fenómenos. Me refiero, por cierto, a La Octava Torre de John Keel, publicado originalmente en 1975, pero traducido al español recién el año 2021, increíblemente, gracias a las gestiones y al buen hacer de nuestros amigos de Reediciones Anómalas. Aquí tenemos pues el libro, la edición del año 2021, traducido por María Vega, ahí lo tiene Sergio también, con unas marquitas para ir apuntándose seguramente algunos comentarios sobre la pluma de John Keel. Publicado, decía, originalmente el 75. Sergio nos va a contar un poco la historia, pero este libro de alguna forma constituye la parte más teórica de las profecías del Mothman. Dice la leyenda que era un solo libro, las profecías del Mothman y la octava torre, y la editorial optó por quitarle toda la teoría, todas las reflexiones de Keel a las profecías del Mothman y lo publicó posteriormente en lo que algunos creen, algunos piensan, algunos dicen, Sergio, tú nos dirás si es tan así o no, que es el libro que busca de alguna manera, a ver, darle forma a la idea que tenía John Keel de lo que había detrás de fenómenos como los ovnis o las apariciones de, qué sé yo, de monstruos y todo tipo de enigmas. ¿Qué podemos decir, Sergio, de La Octava Torre, este libro de John Keel que parece marcar una piedra en el camino que él iba recorriendo en este mundillo? Efectivamente, es un libro de vocación claramente teórica. Es la explicación de todo lo que se nos ha venido diciendo por John Keel, especialmente en Operación Caballo de Troya, y la historia que tú refieres sobre el libro La Octava Torre o la Torre Octava en relación con las profecías del Mothman es así, es exacta. Esta es la parte teórica de esa gran investigación. Por eso que muchos lectores de las profecías del Mothman se han desconcertado. ¿Dónde estaba la base de esto? Mm. Pero está aquí, en este libro. Y juega ese papel. Es la gran explicación que trata de decirnos lo siguiente. Los diversos fenómenos que acostumbramos a llamar forteanos, de hecho las citas de Charles Fort se repiten en cada una del comienzo de las secciones en que está dividido el libro, eh, estos fenómenos tienen una fuente común. Ese es el punto. Tanto de los animales desconocidos que son propios de la criptozoología, como las entidades fantasmagóricas, ciertamente los ovnis y sus ocupantes, Uh -huh. y además diversos seres o entidades relacionadas con fenómenos religiosos, por ejemplo, desde las apariciones marianas hasta los ángeles. Entonces, una fuente común, ese es el punto. Eso en su momento fue, quizá ya es una idea que se ha recorrido bastante desde esa época, pero en su momento fue muy novedosa como enfoque. Mm. Eh, en tal sentido, ciertamente Kill es bastante más especulativo que Vallée, por cierto, que no especulara, pero esto va mucho más allá porque plantea una idea eh, ya no limitándose al problema de los ovnis, sino que a cada rato traspasando las fronteras. O sea, es un ufólogo, pero que está en constante apropiación de elementos externos. Sí. Entonces, la cantidad de referencias que se hacen en este libro a otro tipo de fenómenos es abrumadora. Él mismo nos hacía llamar ufólogo, ¿no? Prefería el concepto este de forteano, precisamente Sí, porque ampliaba mucho más el espectro de cobertura de lo que él estaba investigando. Ciertamente la ufología juega un papel preponderante, pero, como decías tú,
hay tentáculos que se extienden a otros tópicos. El mismo subtítulo del libro en su versión en español lo dice, ¿no? Es sobre ultraterrestres y el superespectro, porque John Keel no le gustaba la idea ya desde el año 67, él se había desligado de esta hipótesis extraterrestre que a su juicio no conseguía explicar el fenómeno en toda su magnitud y empezaba a especular con otras ideas en las que después fue seguido por otros investigadores, pero de alguna manera él dio el puntapié inicial en esto de ir mirando algunas visiones más heterodoxas de, de posibles explicaciones al fenómeno ovni. ¿Hay algo o hay mucho de eso en este libro, no? Sí, de hecho, a propósito de la idea esta del superespectro, es que precisamente nosotros percibimos, y él pone especial énfasis en la demostración de las limitaciones, que son claras, de la percepción humana, Uh-huh. pero que logran más o menos entrever cierta fenomenología. Estos que mencionamos, cuestiones vinculadas con la ufología, el espiritismo, la criptozoología, esos seres o entidades, esas manifestaciones inteligentes que son extrahumanas, según King, ojo, esas inteligencias comparten un lugar con nosotros dentro del superespectro. Y en alguna medida nosotros podemos recibir señales de esta, si me permiten, meta-realidad. Entonces, Uh-huh. todo tiene sentido ahí, porque ahí todo es información. Entonces, por ejemplo, aquello que fascinó en su momento a algunos, las sincronicidades, cuales hablaba Carl Gustav Jung en un famoso texto sobre la interpretación de la naturaleza y la psique que Jung escribe en colaboración con Wolfgang Pauli. Todo eso aquí cobra sentido porque en realidad nos llegan interferencias de esta superinteligencia o de este superespectro. Incluso yo quería, para ponernos en onda, Uh-huh. y para no falsificar la posición del maestro, leer brevemente un texto, un fragmento, esta es la página 109, cuando dice, Dios o una fuerza semejante se encontraba en el punto más alto del superespectro. Esa energía, aquí intenta una definición, esa energía que vibra a una frecuencia incalculable, que almacena toda la información en negativo y positivo, y opera con una inteligencia tan refinada y tan general que desafía a la descripción. Como un ordenador, no tiene compasión ni emoción, manipula a todos los componentes físicos del universo, desde los microbios y hormigas a galaxias enteras. Podría ser capaz de cambiar las frecuencias a su voluntad, descendiendo por el espectro, manipulando las masas de energía en el espectro electromagnético más bajo, creando materia, incluso seres vivos, a partir de la energía. Monstruos peludos, alienígenas de ojos saltones, bichos atroces y ángeles brillantes serían obra suya, su manera de llegar hasta nosotros y de comunicarse. Los entes así creados no tendrían su propia identidad, ni pasado, ni futuro. Vendrían de afuera del tiempo y del espacio, repitiendo siempre la declaración críptica de somos uno. Ultraterrestres, en ese sentido. De hecho, él dice, estas interferencias con estas inteligencias nos demuestran algo. Y enfatiza este punto. ¿Eh? No son fiables estas entidades. Nos tiran información desde las sesiones de espiritismo hasta los mensajes recibidos por los contactados. No son fiables y muchas veces dicen cosas declaradamente estúpidas. No es que estén necesariamente muy por encima de la inteligencia humana, lo que realmente está por encima es el origen, es la fuente. Uh-huh. De ahí el carácter grotesco, a veces irrisorio, siempre desconcertante de estas entidades y de sus apariciones en presencia humana. Ese es el problema. Entonces, es por eso que este libro ha causado bastante impresión. Muchos han señalado que tiene un tinte paranoide, ve al fenómeno ovni como una cuestión fundamentalmente negativa, manipulatoria, manipuladora, ¿no? Uh-huh. Respecto de la psique humana, una especie de gran burlador, de gran trickster, tiene mucho de eso, pero al mismo tiempo enfatiza
la idea de que precisamente lo que proviene de los mensajes que se han recibido a lo largo del tiempo es una información defectuosa, que hay que filtrar, que no es fiable, básicamente. Bueno, tú hablabas hace un rato de lo especulativo que era John Keel y queda bastante claro que lo suyo es pura especulación, ¿no? O sea, intenta explicar un enigma creando otro enigma, que es también algo muy recurrente en la ufología, de tratar de sacarse de encima el peso del misterio, creando un misterio que, que es superior todavía, que es más grande incluso. Y aún así no deja de ser interesante las vueltas teóricas, la reflexión, la propuesta que hace John Keel, porque además lo hemos dicho otras veces y varias veces. John Keel es un tipo que escribe además muy bien, ¿no? Es muy creativo a la hora de proponer sus ideas, es muy divertido también. Sí, Eh, tiene una cosa así medio graciosita, graciosilla, irónica. eh, Tiene unos momentos literarios que son muy atractivos, que son muy interesantes. Tiene también la experiencia de haber trabajado como periodista en sus primeros años. Entonces, claro, a mí y seguramente a otra gente cuesta mucho tomarnos en serio las ideas de John Keel y sin embargo, valoramos mucho no solo que las proponga, sino además la manera en que las propone. sí. Sí, además que con los libros de John Keel hay mucha casuística. No Sí, sé qué tan confiable sea esa casuística en todos los casos. ese es el Habría problema. que darle unas vueltas, pero porque siempre está citando cosas, las fuentes muchas veces no quedan muy claras, ¿no? Mm, Pero le sirven para apuntalar una idea. Por ejemplo, en cierto momento, algunas constantes de las cuales después él se desentendió, ¿ah? Que ciertos sucesos ocurrían especialmente los días 24 de cada mes. Hay algunos ejemplos, pero no sé si superan el rasero de la coincidencia, ¿ah? O bien que en algún momento en el Congreso de Acapulco, en México, sugirió algo que se trataba del fenómeno de los miércoles, ¿no? No sé, lo que sí es interesante, a mí como lector me resulta interesante esto, es que Kill se presta también para ser mal interpretado y he visto por ahí algunas cosas, fundamentalmente en Internet y en YouTube, que yo no sé si son lecturas adecuadas de John Keel. Ojo, hay que tener mucho ojo con eso, sobre todo cuando en realidad a veces se está hablando más que de la lectura directa de lo que de dicen, leyendas. Ya claro. lo hemos visto con todo, lo hemos visto con la hipótesis psicosocial, lo hemos Sí. visto hasta la saciedad con Jack Vallée, y aquí también pasa, menos pero pasa. Entonces, de aquí de lo que se trata es precisamente de una, ojo, de una hipótesis alternativa a la extraterrestre, Mm. no de darles un origen nuevo a los extraterrestres, uno distinto de un planeta situado en un lugar lejano. No es eso. Por ejemplo, pienso en los hombres de negro. Él le llama los James Bond fantasmas, ¿no? Pone mucho énfasis en su carácter extraño, ya lo hemos visto, en que a veces, insisto, no sé en qué grado de la casuística en la cual se basa sea toda corroborada, pero hay muchas amenazas telefónicas, pero son amenazas inconsistentes. Todo lo que dicen los hombres en negro es raro, es extraño, carece de coherencia, incluso es mucho más congruente la amenaza de un capo de la mafia que los hombres de negro, ¿no? Eh, Incluso él decía que se había logrado obtener, pensemos, en los automóviles de los hombres de negro, en los famosos Cadillac negros. Sí. Eso me trae recuerdos de otras leyendas que han surgido en relación con los automóviles, donde han metido elementos del folclore muy antiguo, pero ya. Los Cadillac negros. Se tomaban las patentes, dice John Keel, y la policía tenía cómo corroborar. Sin embargo, no correspondían a nada, no había registro alguno. Entonces, él dice que esas patentes, claro, la información que da se desvanece porque es falsa, como falsos son esos automóviles, como falsos son en definitiva los hombres de negro. Son pura Claro. apariencia, son puras manifestaciones del superespectro, y que, por tanto, se
por así decirlo, comparecen para ese suceso en particular, para esa ocasión, para ese día, y punto. No tienen una vida, por así decirlo, independiente de los sucesos en los cuales se manifiestan. Bueno, hay varias historias sobre los hombres de negro, por ejemplo, acá yo nunca lo había visto en ninguna otra parte. ¿Eh? No sé qué tan verosímil será esto, pero cuenta que los hombres de negro habrían visitado a la Comisión Cóndor. Recordemos, este proyecto de investigación financiado por la Universidad de Colorado, dirigido por el físico Edward U. Condon, para estudiar los ovnis, los materiales que le entrega la USAF, fundamentalmente. Y que había sido visitado por los hombres de negro, por uno en particular, se llamaba, aquí tengo anotado el nombre, el señor Dixu, que le hace una oferta insólita a Edward Condon, que él le va a revelar los misterios del universo, pero quiere plata de por medio. Una cosa, necesito dinero, quiero una cantidad importante de plata, pero lo que usted va a obtener Es mucho es más valioso, ¿no? claro. Y por supuesto después el personaje desaparece, es imposible verificar qué pasaba con el automóvil en el cual llega. O sea, estas historias son así. Sí. Son de ese estilo. Brad Steiger, que aparece citado acá, también contaba algunas cosas algunas situaciones muy extrañas con los hombres de negro que me recordaron la atmósfera kiliana. Yo me acordé de, de esa entrevista en el programa de Pe a Pa, donde el cabo Valdés cuenta también que fue visitado por un hombre de negro en un regimiento militar, o sea, no, ni siquiera en su casa, ¿no? Claro, los hombres de negro y son personajes que aparecen cada tanto en la historia de la ufología, en algunos relatos, en testimonios, pero forman parte de esta leyenda subterránea de este tipo de asuntos, y para John Keel venían como anillo al dedo, porque en realidad no tienes, como dices tú, no tienes cómo corroborar ninguna de las historias y son autoexplicativos, ¿no? Entonces, aparecen, desaparecen sin dejar rastro, y bueno, es así porque son así, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Sí, Y esto del super espectro también tiene un poco de eso de explícalo todo, ¿no? Cualquier problema que tú no tengas cómo resolver, bueno, es porque el super espectro actúa de esa forma, ¿no? No deja huellas, aparece y desaparece cuando se le antoja, toma la forma que quiere. Si quieres que sea un pulpo que te aparece en una carretera, bueno, será un pulpo que aparece en una carretera. O sea, todos los testimonios que se dan, por estrambóticos y descabellados que sean, eh, pueden ser explicados, pueden entrar en este mundo que ha creado John Keel. No es, no es baladí lo que dice respecto de cuán verificables son las historias que él relata, porque esas historias rocambolescas y poco creíbles son las que le dan base a lo que él cuenta, ¿no? Y por eso mismo no deja de ser interesante. Y por momentos uno tiende a pensar que cuando lee a John Keel en realidad está leyendo más bien literatura, ¿no? Está leyendo ficción pura y dura. La ufología podría eventualmente también ser ficción, pero jugamos a que no lo es. En este caso con John Keel parece que ese límite es más difuso y uno piensa por momentos, por la forma de escribir, por las cosas que cuenta, por la vaguedad de los datos que entrega, que hay un juego novelístico también en su propuesta literaria. sí. La verdad es que uno podría pensarlo lícitamente, sí, Sí. porque él crea en gran medida un mundo y, y no hay posibilidades de que lo extraordinario quede fuera de Claro. esa visión de las cosas. De hecho, las coincidencias insólitas, algo que puede ocurrir en la vida de un individuo, cobra pleno sentido bajo esta perspectiva. Todas las, además, todas las cosas paranormales que comienzan a manifestarse a través de la tecnología. Ahí está la explicación perfecta. Mm. Eh, por ejemplo, el llamado telefónico misterioso.
Yo siempre te he contado, me repita, que cuando estaba viendo la película, acá en mi casa, estaba solo, estaba viendo la película esta de Richard Gere sobre el caso del hombre polilla, Ajá. se produjo un viento tremendo que precedía una gran tormenta. Entonces aquí el viento era tan fuerte que se corta la luz y yo quedo en tinieblas. Entonces yo decía, si suena el teléfono, ahí sí que, ahí sí que me empiezo a asustar. Porque te imaginas, suena el teléfono y una voz metálica en otro lado. Imagínate. La verdad es que es un libro, por tanto, bastante entretenido porque va tirando cosas de las más diversas fuentes Mm. que conciernen a la religión, a la parapsicología, a la ufología, en un cóctel que algunos juzgarán indigesto y otros simplemente muy fructífero y creativo. Sí, yo más bien soy de la última, de la segunda alternativa, ¿no? Yo lo considero muy creativo y muy fructífero. El problema es cuando uno se toma completamente en serio, ¿no? Creo yo, ¿no? Yo sé que habrá gente que discrepará, pero tomarse muy en serio John Keel a mí me resulta difícil, difícil, porque le he leído cosas también eh, improbables es poco, ¿no? Me acuerdo, Sí, no me acuerdo en cuál de sus libros habla de que Hitler tenía contacto con extraterrestres, cosas así, ¿no? Eh, ya, uno dice, está bien, ya, está bien, esto es ufología, uno puede quizá pasarse de rosca un poco, pero también hay que respetar ciertos límites, creo yo. sí. Pero más allá de eso, me parece que John Keel es un personaje muy relevante. ¿Y qué lugar crees tú que ocupa, Sergio, este libro, La Octava Torre, en su bibliografía? ¿Es efectivamente un punto de inflexión o es un libro que va desarrollando una hipótesis que después termina en alguna sucesiva obra de él? No, yo creo que este es el gran testamento teórico de John Keel. Sí, Sí. sí. Claro, después pueden surgir ideas nuevas, pero aquí está lo esencial de su Mm, planteo, de su cosmovisión, y nunca mejor dicho. Yo creo que sí. Y sobre todo por esta relación del ser humano con el entorno mental que le rodea y que él mismo contribuye a crear. Ojo, nosotros también vamos creando esas realidades, por decirlo así, en la terminología del propio Kill. Entonces, eso que uno siempre le dicen, ojo con lo que piensas, aquí sí, es una advertencia de vida o muerte, ojo con lo que piensas. No es solamente que te va a dar colon irritable, ¿me entiendes o no? Es un poquito más allá. Por ejemplo, cuenta la historia de Gustav Davidson cuando escribía un libro sobre Los Ángeles, ujú. en los años 60, y dice que le empezaron a suceder todo tipo de cosas extrañas en el proceso de escritura del libro. Muy similar a lo que contaba Brad Steiger, cuando se le empezó a ocurrir la idea de ponerse a escribir sobre los hombres de negro. Entonces comenzó casi a producirse una especie de poltergeist en su casa. Y él cuenta que gritó, a voz en cuello, lo dice. Pero así es la traducción de EDAF, editorial EDAF, Ujú. ¿no? En el libro Contactos con extraterrestres. Él dice, terminad de una vez con esta mierda. Y a mí me recordó eso de cuando los viejos contaban que tenían que insultar a ciertas entidades para que no molestaran. Mm. Como Al que, diablo, por ejemplo. claro, o a ciertos seres así molestos del Sí, campo, cosas que sí. yo escuchaba, las escuchaba cuando niño, bastante asustado en realidad. No, decía, mi abuelo, a Garabato, acá le decimos a las obscenidades, aunque A la Garabato grosería, los en insultos, sí. realidad es escribir Sí. así, garabatear, pero bueno, aquí. No, mi abuelo a Garabato limpio logró que lo dejaran de molestar. Uno escuchaba esas cosas, me acuerdo, a principios de los 70, con bastante asombro en realidad. Estoy revisando aquí la bibliografía de John Keel, Sergio, porque tenía una duda. Y efectivamente, después de la octava torre viene Disneylandia de los dioses, pero ya el año 88. Entonces hay un lapso en el que Keel no publicó nada. Y por lo tanto, la octava torre sería efectivamente una especie ya
de propuesta formal de cuál es la explicación que él propone para este tipo de fenómenos. Todos los otros libros son más bien de casuística, como El enigma de las extrañas criaturas, Operación Caballo de Troya o las profecías del Mothman, ¿no? Presenta algún caso y trata de enmarcarlo en lo que después va a presentar como la propuesta del superespectro. No deja de ser un autor relevante, John Keel, muy, muy importante, traducido tardíamente al español algunas de sus obras como esta, otras como Yadú, publicada en México hace bastante tiempo, pero también traducida por Reediciones Anómalas, así que vamos a felicitar a los amigos de Reediciones Anómalas por haber tomado la iniciativa de traducir varios libros de John Keel, también como varios libros de Jacques Vallée han publicado, porque constituyen elementos determinantes centrales en la UFO literatura universal, digamos, y no estaban en español todos ellos. Así que, dedito arriba para los amigos de Reediciones Anómalas. Contemos también, Sergio, que el 20 de octubre, hace ya 3 semanas, tuvimos una reunión con Pablo Vergel en Santiago de Chile. Claro, ese día que habíamos 6 personas en la mesa, lo pasamos muy bien, fue muy interesante, muy entretenido intercambiar ideas con Pablo. Yo me había reunido ya con él antes en España. Tenemos también una amistad editorial con Liceo Sentosa y Reediciones Anómalas. Y tenemos aquí La Octava Torre de John Keel, publicado originalmente en el año 1975 y traducido el 2021, como decíamos al comienzo, por Reediciones Anómalas. Hay una edición también en Reino Unido del año 1978, si ustedes conocen algún otro libro de John Keel, La Cuestión Cósmica, se tradujo así, se tituló así en inglés, fue publicado en Reino Unido, es una reedición de este mismo libro. Sergio, no sé si quieres alguna Sí, palabra para ir cerrando algunos este episodio. comentarios. Em, sí, lo que pasa es que yo quería, ya que estamos en esto, aprovechar de hacer una última cita de este libro, Por que supuesto. la encuentro muy, muy sabrosa, eh, y que expresa, a mi juicio, el mejor kill, el kill que nos gusta, el kill de siempre. Dice, nuestros monstruos y los que parecen ser seres del espacio nunca han revelado individualmente una inteligencia que vaya más allá de una inteligencia animal baja. Sin embargo, los patrones del fenómeno indican un orden y propósito inteligentes detrás del mismo. No hemos estado viendo a los amos, solo los esclavos. Para comprender a esta inteligencia que se esconde de nosotros, mostrándose con 1 millón de disfraces absurdos, debemos examinar a los perceptores y tratar de entender lo que realmente experimentaron, no lo que creen que experimentaron. Por eso digo, hay algunas cosas que se andan diciendo por ahí que no son muy cercanas al verdadero pensamiento de John Keel. Por eso traigo a colación este texto. Eso también, eso de la supuesta baja inteligencia de las entidades, ha dado de qué hablar respecto de un origen más bien natural, en el sentido de telúrico terrestre, no necesariamente de conocido, Uh-huh. no necesariamente de convencional, de estos fenómenos. Bueno, alguien podrá decir también que si no son más inteligentes que nosotros, tal vez somos nosotros los que, los que estamos Claro, ahí. Pero bueno, ese será tema para otro programa, Sergio. Dejamos aquí a John Keel con La Octava Torre, este libro piedra fundamental de su propuesta teórica, publicado en 1975 en Estados Unidos, en una edición con tapadura además, y traducido, perdón, al español en el año 2021. Sergio, seguiremos siempre buscando libros. Hay un montón de libros de John Keel, de Jacques Vallée, de Hynek, de los próceres de la ufología que tal vez también deberíamos revisar. ¿Hay alguna biografía de Hynek por ahí que yo sé que le sí, tenemos echado el ojo, lo tenemos ahí? Ya vamos a ir sobre ella. Así que material hay, de eso no cabe ninguna duda. Sergio, yo sé que tú tienes palabras para el cierre de este programa, Kiliano.
Sí, siguen saliendo libros, siguen llegándonos muchos materiales. Queremos parar, pero no podemos. No podemos dejar, no podemos dejar de leer. Así es. No podemos dejar de leer porque hay gente que no deja de escribir. Así que este es un círculo virtuoso que nos enriquece a todos. Muchísimas gracias, Sergio, por este programa. Muchísimas gracias a John Keel, a Reediciones Anómalas, por haber traducido este libro y a ustedes por acompañarnos hasta el final de este programa. Un abrazo. Chao, Sergio. Chao.